Bien, ya vamos a empezar. Bueno, empecemos orando. Señor, te damos gracias por podernos reunir en familia. Gracias porque aunque estamos a distancia, Señor, podemos vernos y sentirnos cerca, Señor. Hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo trayendo claridad, trayendo entendimiento, trayendo revelación sobre cada una de nuestras mentes, que lo que sea, las dudas, Señor, que tengamos en nuestro corazón a través de tu Espíritu, traigas más claridad, Señor, y que podamos recibir esto, Señor, con sencillez y entendiendo que no las vamos a saber todas, Señor, pero nuestro corazón sí puede estar preparado por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy lo que vamos a hablar es un panorama general del libro de Apocalipsis. Hace 8 días, no sé cómo les fue con la lectura, pero hace 8 días estuvimos hablando de un panorama general o una introducción a los últimos tiempos. La idea es que hoy hablemos específicamente del libro de Apocalipsis, ya que nos quitamos la mentira de que es un libro de terror y tenemos una idea clara, todos creo, que es un libro que revela a Jesús. Y pues la idea de este panorama general, como la palabra lo dice, es a grandes proporciones, vamos a ver este libro, vamos a tener una idea general de ese tema tan amplio y no vamos a responder todas las preguntas, no vamos a profundizar en todos los temas a los cuales menciona, pero vamos a ver de una forma amplia lo que el libro nos invita y de pronto esto va a traer mucha claridad para los que se lo leyeron y les causó como inquietudes. Esto puede orientarlos más. Igual recuerden que cada 8 días se va a ir ampliando en temas importantes para que todos pues estemos en lo mismo. Bueno, los temas que vamos a tratar hoy es la introducción al libro, la forma de interpretar el curso de la historia según Apocalipsis. Vamos a hablar de la estructura del libro, una línea de eventos generales, los símbolos principales que habla el libro y cómo interpretarlos, y vamos a hacer una conclusión de lo que menciona. La introducción al libro. Bueno, este libro, como dice al principio, de él fue escrito por el apóstol Juan, más o menos en el 95 después de Cristo, desde Patmos, una isla a la cual lo habían exiliado. Dice que él entró en un éxtasis y vio todo lo que nos menciona en el libro. El libro fue dirigido a las 7 iglesias que en ese momento se encontraban en Asia, pero también fue dirigido a los creyentes de todas partes, o sea que somos parte de las personas a las cuales este libro fue dirigido. Perdón, esa raya no sé quién la hizo. Bueno, el propósito de este libro es traer esperanza, o sea, empecemos por ahí, trae esperanza y explica temas como la soberanía de Dios, la segunda venida de Jesús, el pueblo fiel a Dios, el juicio y la vida. Una cosa importante es que dicen que aunque el libro fue escrito por Juan, que es un apóstol que escribió el Evangelio según Juan y las 3 cartas de Juan, digamos que el lenguaje de este libro es diferente a los otros libros que escribió Juan y me parecía espectacular entender que Juan en este libro funciona como un escriba. O sea, Juan no está para dar su opinión, Juan no está para decir qué le parece, sino simplemente Dios le permite ver todo esto y su función es escribir lo que Jesús le está pidiendo. Escriba lo que los ángeles le están mostrando. En muchos versículos, si a alguno le interesa saber, se los puedo enviar. Dice, escribe esto, Juan, escucha esto, Juan, escribe, escribe, escribe. O sea que, aunque fue escrito por el apóstol Juan, y como sabemos, dicen la palabra que toda la Biblia es inspirada por Dios, este libro es casi que fue dictado para que Juan lo copiara. O sea que la esencia de Juan no está en el libro, sino la esencia de Jesús mismo. El propósito de este libro, como les decía, es traer esperanza y fue escrito para que todos los creyentes pudieran entenderlos, siendo este libro que más información nos da acerca de los últimos tiempos.
Aunque por muchos años hemos creído que no somos capaces de entenderlo, yo pienso que Dios en este tiempo ha traído una gracia sobrenatural sobre la iglesia porque es momento de abrir este libro y entenderlo. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que promete una bendición especial al que lo lea y lo oiga y una maldición a cualquiera que le añada o le quite. O sea que es un libro importante para tener bendición en nuestra vida y es necesario leerlo con la reverencia de que estamos leyendo la palabra de Dios. Continuamos con que el libro de Apocalipsis revela la gloria de Jesús y su victoria para siempre. Su atención, todo el libro está enfocado en Jesús, en su plan, en sus escogidos y en su boda. Aunque en el libro aparezcan juicios, de pronto los que ya se lo leyeron se dieron cuenta, aunque en el libro se describan en partes unas bestias y el anticristo, este libro, el fin de este libro, es revelarnos a Jesús y su plan, y siempre que lo leamos debemos tener esto en mente. O sea, este libro no se trata de la revelación del anticristo, no se trata de la victoria de Satanás, sino del plan de Dios, de la revelación de Jesucristo y de la victoria que Jesús va a tener para siempre. El tema principal del libro es el regreso de Jesús a la tierra para reinar sobre las naciones. Y me parece muy chévere que hay muchas personas que describen este libro, los que lo han estudiado, como hechos de la iglesia de los últimos tiempos o los hechos del Espíritu Santo en los últimos tiempos. O sea que es importante, si nosotros podemos ser parte de ese momento, debemos saber a qué nos está invitando el Espíritu Santo. Y es el plan de batalla de Jesús para hacer que el pecado escondido en el corazón del hombre salga a la luz y poder terminar con el pecado para siempre. Este libro describe una batalla que terminará en una boda. Y como toda la Biblia empezó con una boda, el primer milagro de Jesús fue una boda, Apocalipsis termina con una boda, y es la boda del Cordero con su novia. Entonces, muy importante esta frase que saqué de un autor, dice: el libro de Apocalipsis entrega sus tesoros a aquellos que lo leen con fe sincera, una mente abierta y un corazón dispuesto. Yo creo que Dios nos está invitando a volvernos como niños en este tiempo y a entender su palabra en la sencillez que Él la está expresando. Entonces, una cosa importante es que es necesario que todos entendamos que nosotros somos parte o estamos incluidos en este libro. Sea para el final, cuando nos casemos con Él, o sea para pasar por algunas cosas, somos parte del libro y es el único libro que, digamos que, bueno, no es el único, pero es un libro que está vigente. O sea, sus cosas no han pasado. No es como cuando leemos Éxodo, que de pronto esa parte ya pasó y ya pasaron las plagas en Egipto y ya pasó la apertura del Mar Rojo y es una historia, aunque esto es una historia, nos revela la historia que todavía está por pasar. Entonces, las formas de interpretar el curso de la historia según Apocalipsis. La escritura apocalíptica nos muestra un patrón diferente al que nosotros normalmente creemos que sucederá con la historia. O sea, siempre tenemos un concepto de lo que va a pasar más adelante, si las cosas se van a mejorar, si las cosas se van a empeorar. Pero Apocalipsis nos da una idea clara del plan de Dios para la historia. Nos permite ver la dirección real a la cual se dirige la historia y nos da una luz o un destello de lo que va a pasar en el futuro. Entonces quiero mostrarles las formas de interpretar la historia que nosotros hemos tenido. La parte cíclica. Dice que la historia se repite. Y las personas que creen que la historia se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, consideran que simplemente las cosas que pasaron van a volver a pasar en algún momento y estamos en ciclos, se cierra un ciclo y vuelve a repetirse la historia, pero no avanzamos ni mejoramos, simplemente las cosas se repiten. Hay muchas personas que consideran que la historia o lo que va a pasar más adelante es así, o sea, todo se va a repetir. Hay otras personas que ven el curso de la historia que viene como algo optimista, que el mundo cada vez se va a mejorar, que la historia escala y se convierte cada vez en algo mejor y mejor, y siempre hay un progreso humano. Hay otras personas que piensan el lado pesimista de la historia. Perdón, que creo que me llegó un mensaje.
Bueno, Bueno, el lado pesimista de la historia, que dice que el mundo empeorará hasta que nadie sobreviva. Esas personas consideran que vamos todo en ascenso, en picada, y nada puede detener que la historia va a ir y la humanidad va a ir en decadencia, y cada vez se va a poner peor hasta que resulte imposible sobrevivir. Hay personas que piensan así. Y hay personas que piensan en la idea rítmica. Y es que el mundo varía entre estar bien y estar mal. Estar bien y estar mal. Y estar bien y estar mal. Pero no se sabe en qué va a terminar la historia. Si va a quedar arriba o quedar abajo. Todas estas ideas que puede que muchos de nosotros consideremos, nos dejan sin esperanza. Si el mundo da vueltas, no sabemos a qué va a llegar. Si el mundo va para arriba, ¿hasta qué punto en optimismo puede llegar? Si el mundo va en decadencia, pues no vamos a sobrevivir. Y si el mundo es rítmico o la historia es rítmica, no vamos a saber en qué termina. O sea, siempre nos deja un sinsabor nuestras creencias. Pero Apocalipsis nos da una idea de lo que Dios quiere hacer en el mundo. Y es la siguiente. El mundo empeorará en muchos sentidos o en todos los sentidos. Como nos muestra, no sé, espérense a ver si puedo, un momento. No sé si ven mi mouse, sí, sí, sí. ¿sí? El mundo empeorará en todos los sentidos. Humanamente ya estamos viendo que estamos empeorando, cada vez el ser humano es peor, cada vez estamos dañando más el planeta, pero de un momento a otro se manifestará el plan original que Dios tuvo desde el Edén, y es esta subida, y nos mantendremos aquí arriba para siempre. O sea, estaremos eternamente mejor que nunca. Esta subida representa la venida de Jesús y la revelación de que Jesús restaura todas las cosas, incluida la tierra. Y esta línea permanente nos manifiesta que de verdad tenemos una esperanza en la historia, porque todo al final va a acabar bien, con un rey justo que viene, reina, y podemos habitar con él eternamente. Entonces, no quiero que nos quedemos en la historia, perdón, como sin sentido, sino que veamos la idea de que Apocalipsis nos da esperanza en medio de lo que está diciendo difícil que va a suceder. Continuemos. Todos los eventos y números, esto es muy importante y lo quiero decir antes de hablar de la estructura de Apocalipsis. Todos los eventos y números en Apocalipsis deben ser interpretados en su sentido literal, a menos de que el texto mismo indique lo contrario. Yo no sé por qué nosotros toda la vida hemos intentado complicar las cosas simples que Dios nos ha entregado. Y queremos buscarle símbolos a cosas que Dios dice que son literales, y realmente lo que esto genera es confusión en nuestros corazones. O sea, si Dios quiere que algo lo entendamos de manera simbólica, lo va a decir. Si Dios quiere que algo lo entendamos de manera literal, pues Él va a decir lo literal. Entonces, cuando leamos Apocalipsis, la idea es que todos entendamos los sucesos, los números, cada acontecimiento de manera literal, cuando no se diga, pues que deben ser interpretados simbólicamente. Hay muchas partes de Apocalipsis que son simbólicas, pero hay muchas cosas específicas que son literales. Entonces no las volvamos simbólicas porque no las entendemos. Más bien pidámosle al Espíritu Santo que nos revele un poquito más de lo que Él quiere que entendamos al leer. Entonces, la estructura del libro. No sé quiénes se leyeron Apocalipsis, pero a veces la primera vez que uno lo lee se confunde un poquito en muchas cosas, tiene muchas dudas. Y en Apocalipsis 1:19 dice, escribe, le dicen a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y vamos a dividir el libro en las cosas que son y las cosas que serán. Del capítulo 1 al 5, la Biblia nos muestra, Apocalipsis nos muestra las cosas que son. ¿A qué me refiero con las cosas que son? Las cosas que actualmente tienen, que las podemos vivir o que son, sí, que son actuales, experienciales hoy en día. Y el capítulo 6 al 22 nos muestra las cosas que serán.
Las cosas que serán en un futuro no sabemos cuándo. ¿Listo? Entonces, del 1 al 5, las cosas que son aplicables hoy en día, del 6 al 22, las cosas que serán y que sucederán, pero más adelante. Entonces, capítulo 1 al 5, las cosas que son. Y capítulo 1 les voy a hacer como una idea general de lo que habla cada capítulo para que cuando lo leamos y de pronto no entendamos cómo se ordena todo, podamos ir a esta presentación que se las voy a enviar. Al que quiera me avisa y se les envía y podamos como entender un poquito más. Entonces, las cosas que son, las cosas que aplican hoy en día, el capítulo 1, el llamado de Juan. En este capítulo podemos ver a Jesús, la descripción de Jesús de 18 formas. Y en este capítulo se nos introduce al libro, nos habla de que es una bendición cuando lo leemos y cuando estudiamos este libro, y nos introduce a una revelación de Jesús que necesitamos digerir para poder entender lo que viene. El capítulo 2 y 3 nos habla de las cartas a las 7 iglesias y es un llamado de Jesús a la iglesia en general para vencer el pecado y estar listos para lo que se viene. Aplica para nuestras vidas hoy. Ahorita les voy a explicar por qué. En las cartas Jesús hace elogios, hace llamados de atenciones y hace llamados a la acción, pero en todas Jesús deja claro lo que él está buscando. Y el capítulo 4 y 5 es cuando el Cordero toma el rollo. Dice que el rollo es como, está lleno de sellos y nadie se encuentra digno de abrirlo y Juan se pone a llorar y le dicen que no llore, que el león de la tribu de Judá, el que ha vencido, es digno, y entonces Juan lo voltea a mirar y ve un cordero y es esa descripción súper linda y se manifiesta toda la adoración en el cielo, cómo los ángeles responden, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, están en Apocalipsis 4 y 5. Todas estas cosas porque digo que son las que son, o las que se aplican hoy. Porque Jesús es hoy las 18 formas o facetas que nos mostró Juan y que, en las que nos lo describió. O sea, Jesús hoy es el Dios que está sentado en el trono. Todo esto está aplicando en este momento. Cuando Juan nos introduce el libro, todas las características que nos habla de Jesús son las que son hoy. En las 7 iglesias, aunque nosotros no seamos las 7 iglesias con nombre propio, ninguno de nosotros pertenece a la iglesia La Odisea de Asia. El llamado de Jesús a estas iglesias nos aplica hoy porque lo podemos empezar a ver en nuestras vidas personales y como iglesia, porque Jesús deja claro lo que él está buscando en la iglesia. Y aplica hoy porque él no ha vuelto y seguimos siendo su iglesia. Y la parte de 4 y 5, Jesús hoy es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Hoy hay adoración porque la adoración en el cielo es constante y hoy podemos tener la certeza de que hay ancianos, hay ángeles, hay seres vivientes adorando al digno Cordero Jesús. Entonces, estas son cosas aplicables a hoy. Quiero saber si vamos bien hasta ahí. Esperen, no veo. ¿Vamos bien? Listo. Sí, súper bien. Listo. Y ahorita vamos a ver las cosas que serán, que están en el capítulo 6, del capítulo 6 al capítulo 20. Las cosas que serán hablan de juicios y de explicaciones angelicales. Hacer un paréntesis en este momento en eso. ¿Qué son los juicios? Son 21 juicios descritos en Apocalipsis. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y después de casi que de cada manifestación de los juicios hay una explicación angelical que es como, uno queda como que, ¿qué es esto? ¿Cuándo es? Y como que no entiendo cómo se ordena. ¿Y será que uno va después del otro? Yo no les puedo decir si eso va a ser cronológico o no, no me atrevo a decirlo, pero sí especifican muchas cosas que quiero dejar claras cuando leemos esta parte que yo pienso que es la más como difícil de digerir y de entender. Los juicios. Los juicios son la manifestación de lo que le va a ocurrir a los que sigan al anticristo. O sea, estos juicios van a suceder y van a ser enviados a la tierra por el Cordero.
para juzgar y acabar con el reino que el anticristo ha levantado. El anticristo, por ejemplo, va a prometer seguridad económica. Uno de los juicios es crisis económica. El anticristo va a prometer, no sé, salud y nadie se muere. Uno de los juicios es pestilencia y pues enfermedades. Entonces, los juicios son enviados por Dios, no a su pueblo, sino a todos los que sigan al anticristo, porque Dios tiene que manifestar, como lo hizo en Éxodo, que ante las plagas, Gosén, que era el lugar donde el pueblo de Israel habitaba, a ellos no les pasaba nunca nada. A los únicos que les afectaban las plagas eran a los egipcios. Asimismo va a suceder con estos juicios. Dios va a guardar a su pueblo, pero estos juicios van a ser directamente un atentado contra las mentes que ha levantado el enemigo, el anticristo, para establecer su reino. Y por otro lado, en estos capítulos que a continuación hay una explicación angelical. ¿A qué me refiero con una explicación angelical? Esos capítulos funcionan, los capítulos en los que los ángeles intervienen a explicarle a Juan, a mostrarle otras cosas, como un paréntesis a la historia. Le ponen pausa a la trama, a la historia, y responden algunas preguntas que surgen cuando Juan ve los juicios. Entonces, yo lo veía como cuando Daniel también veía las visiones, que el que las ve queda enfermo. O sea, como que, ¿qué? Y con 1000 preguntas en la cabeza, no, ¿cómo va a pasar esto? Y no entiendo, y porque dicen que nadie va a sobrevivir. Y entonces Juan ve, por ejemplo, el capítulo 6, todos los sellos, y queda aterrado, y en el capítulo 7 viene un ángel y dice, mira, Juan, relájate, mira, Dios va a proteger a su pueblo. ¿Sí me entienden? Como una intervención de Dios explicándole cómo va a guardar al pueblo. Dice, los ángeles le explican a Juan lo que le va a pasar al pueblo de Dios y lo que Jesús hará para ayudarnos a vencer. Pero los ángeles también le explican a Juan lo que va a hacer el anticristo para perseguirnos. Los juicios no son para el pueblo de Dios, pero la persecución va a ser hacia el pueblo de Dios. Entonces, capítulo 6, vemos los sellos. 7 sellos son desatados por el Cordero contra el reino de las tinieblas. Capítulo 7, una explicación angelical. Un paréntesis en la historia. Cuando lo lean, léanlo así como que uno entiende más fácil. Y le explican a Juan que recibiremos una protección sobrenatural a través de un sello, no solo nosotros, sino también Israel. Y responde a la pregunta de el capítulo 6, 17 dice, ¿quién podrá sostenerse en medio de tal opresión? Y el capítulo 7 responde a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en medio de tal opresión? Como escribe ahí, será tal como las plagas de Egipto. Afectarán a los que no pertenecen o no están escritos en el libro de la vida. Capítulo 8 y 9, las trompetas del juicio. Son 7 trompetas en contra del imperio del anticristo. Y son fuertes, o sea, sus juicios son súper fuertes. Ahí nos damos cuenta que Dios es muy serio cuando lidia con el pecado y muy justo. Una de las cosas también en las explicaciones angelicales, me devuelvo un poquito, es que le explican a Juan por qué Dios es tan severo con todo lo que hace. ¿Por qué va a destruir a Babilonia como la va a destruir? Juan, porque Babilonia mató a los santos o al pueblo de Dios y los persiguió. Ah, entonces entiendo por qué Dios va a ser tan fuerte con ellos. Así siempre es la intervención angelical en Apocalipsis, es siempre como un descanso y un entendimiento mayor de lo que nos va a pasar, pues no sé si nos va a pasar a nosotros directamente, pero lo que le va a pasar al pueblo de Dios. Seguimos en el capítulo 10 y 11, una explicación angelical donde le explican a Juan que recibiremos dirección y fortaleza sobrenatural a través del Espíritu Santo y su ministerio profético. Capítulo 10 y 11 habla de 7 truenos. Dice que es un mensaje profético y que Juan cuando lo va a escribir se le dice no lo escribas porque eso va a ser revelado en otro momento. Y es una fortaleza que Dios va a traer sobrenatural a su pueblo y una medida del Espíritu Santo mayor en ese momento para que recibamos fortaleza. Creo que alguien está escribiendo, amor, ¿puede estar pendiente? Sí. Perdón. Ya continuamos.
capítulo 6, del 6 al 22. El capítulo 11, 15 y 19 habla de la segunda venida de Jesús. Me pregunto si estamos... Yo ahorita que termine voy a responder las preguntas. Bueno, la segunda venida de Jesús habla de la procesión y todo lo que pasa en la séptima trompeta. Cuando Jesús venga, va a reemplazar a todos los líderes de la tierra por medio de una guerra, va a viajar a través del cielo y todo ojo lo verá, como dice al principio del libro, va a pasar por la tierra de Edom y va a cumplir Isaías, creo que 63, que dice, ¿quién es ese que viene de Edom vestido de sangre? Es Dios quien está haciendo justicia. Se va a parar en el Monte de los Olivos en Jerusalén y lo va a partir en dos. O sea, lo describe en una pequeña porción el capítulo 11, del 15 al 19. Continuamos con el 12. Capítulo 12 al 14 es una explicación angelical otra vez de por qué es tan severa la ira de Dios como para requerir que Jesús venga y literalmente destruya todos los gobiernos, a todas las personas y tenga que poner solo su gobierno. ¿Por qué será que muchos gobiernos deben ser reemplazados? Entonces el ángel en el capítulo 12 y 14 le explica a Juan que debido a la persecución que todos estos pueblos hicieron contra los santos o el pueblo de Dios, Dios va a venir a hacer justicia y por eso es tan severa su justicia. Capítulo 15 y 16 habla de las copas de la ira y de su juicio, pues también es un juicio. Y cómo estas copas están destinadas para destruir toda la infraestructura de maldad que fue levantada por el anticristo. O sea, Dios no va a ser suave como nosotros a veces creemos con la maldad. O sea, aunque a veces oramos y no vemos justicia, va a haber un día donde dice que Jesús dice que ya no aguanta más, dice que muchas veces la gente pensó que en mi silencio yo estaba como que no me estaba importando, pero va a haber un día donde yo voy a, mejor dicho, hacer todo lo que no hice por años. Y eso es parte de este tiempo. Todos los juicios son eso, o sea, una respuesta de amor a Dios por la maldad en el mundo. Capítulo 17 y 18, una explicación angelical, y nos explica por qué es necesario un juicio tan severo otra vez. O sea, dice que la gran Babilonia ha caído, y Babilonia ahorita vamos a ver qué significa, y Dios es súper severo con Babilonia, entonces a Juan se le explica, mira, él es severo porque Babilonia en su seducción que no viene de mí ha permeado toda la sociedad y necesito destruirla. No sé, alguien, no sé cómo está rayando la pantalla. Si se dan cuenta quién es. El capítulo 19 y 20 describen a Jesús en la tierra, cómo va a entrar a Jerusalén, cómo va a haber el juicio, cómo va a poner fin a quienes se oponen a él. Habla de la batalla del Armagedón, del milenio y del juicio del trono blanco o el juicio del Padre. Y por último, o sea, son muchos eventos, pero por último, capítulo 21-22 es una explicación angelical donde se le muestra a Juan qué pasa con la novia o la esposa de Cristo, qué pasa con la Nueva Jerusalén, cómo se van a restaurar todas las cosas, como lo dice Hechos 3:21, y ahí se termina el libro en un final súper espectacular. Entonces, como les dije, perdón, esperen un momento. Sí, voy a dejarlo un momentico. Igual se los puedo mandar y sé que estoy pasando rápido, pero la idea es que, o sea, estos capítulos sirven si nosotros estamos leyendo la Biblia y nos vamos como organizando con esto. Hoy volví a leer mi Apocalipsis y con esto es mucho más fácil entenderlo. Entonces esto, pues, el que quiera me lo pide. Vamos a continuar. Repito lo que dije, los juicios de Dios vienen sobre el anticristo y su reino y no sobre su pueblo. Es súper importante entender esto. Ahorita lo voy a explicar un poquito más, pero la realidad es que los juicios son para acabar con lo que el enemigo ha levantado, todas las seguridades falsas que ha puesto, y buscan Dios a través de los juicios manifestar quién es el verdadero Dios. Nosotros vamos a ser como aliados de Dios en ese tiempo. Él no los está haciendo contra nosotros.
pero lo que sí es una realidad es que en medio de esos juicios y en medio de ese tiempo, Dios a su iglesia la va a purificar, o a su pueblo, lo va a purificar, lo va a limpiar, lo va a través de todo lo que está sucediendo para presentarse delante de Jesús. Hay 16 mensajes. Tranquila, no hay preguntas. 17. Bueno, aquí les escribí los sellos de Apocalipsis, les escribí cada sello, no los vamos a repasar hoy, pero les queda para que el que quiera lo pueda ver. ¿Qué es el primer sello? ¿Qué es el segundo? ¿Qué es el tercero? ¿Qué es el cuarto? Y pues no es algo inventado, no es algo simbólico, sino exactamente lo que dice ahí, pero cuando uno lo ve o sea, hice esto no porque cada sello tenga una cosa extraña o un símbolo detrás del sello, no. Escribí exactamente lo que dice, pero para mí es más fácil ubicarme en qué pasa en cada sello cuando los tengo escritos así que cuando uno los está leyendo. Entonces, por eso lo hice. Aquí igual, las trompetas, cuál es la primera trompeta, cuál es la segunda trompeta, cuál es la tercera trompeta, cuarta, quinta, sexta, etc. ¿Estoy pasando muy rápido? Espérense que es que... ¿Por qué? No voy a explicar. Como les dije, no... Ay, perdón. No me voy a meter a cada uno de estos temas, pues a cada uno de los sellos, porque están escritos específicamente en la Biblia, no tienen un lenguaje simbólico, sino que pues los tengo para que ustedes los vean y de pronto si quieren le toman una foto o yo se los mando. Y las copas que están en Apocalipsis 15 y 16. Llegamos a la línea de eventos generales. Esto me parece importante porque yo pienso que cuando uno ha leído los evangelios, sobre todo Mateo, Lucas y Marcos, creo 13 también lo habla, surgen como muchas dudas de lo que profetiza Jesús, que va a ser el principio de dolores. ¿Será que el principio de dolores va a ser lo que dice Apocalipsis o cómo que se ordena todo? ¿Cuándo es la tribulación? ¿Cómo así que la gran tribulación? Entonces, esta línea es general, básica. Se va a profundizar más en qué es la tribulación, cuándo es la gran tribulación, pues cuándo, en cuanto al orden, no sabemos cuándo en fecha, y qué va a pasar en cada una, pero esta línea la quise hacer como una idea en el que todos sepamos que el principio de dolores, que yo pienso que podemos ya estar viviéndolos, que es lo que describe Jesús en Mateo 24, Lucas 21, 25. Es el comienzo de dolores de parto y un tiempo de aflicción para las naciones, pero no tiene que ver directamente con la tribulación o la gran tribulación de la que habla Apocalipsis y Daniel. La tribulación es el incremento de los dolores de parto que inicia con falsa paz mundial impulsada por el anticristo. O sea que en la tribulación ya empezamos a tener el anticristo. Y de la tribulación, hay muchos versículos, no los puse ahí, dura 3 años y medio o 1260 días. Y se parte la tribulación de la gran tribulación por algo que dice muy específicamente Daniel y muchas partes de la Biblia, que dice que cuando se suceda la abominación desoladora, que es una palabra súper rara, pero lo que indica es que en el templo de Jerusalén, o sea, va a haber un templo, el anticristo al principio llega y hace mucha paz en la tribulación y todo el mundo lo ama, va a ser súper lindo, van a creer, mucha gente se va a tragar la mentira de que vino a hacer la paz y que es bueno, y de un momento a otro él va a quebrar su pacto de paz con las naciones, se va, digamos que a manifestar realmente, y va a detener los sacrificios en el templo, y en vez de sacrificios va a poner una abominación, algo que no debería estar en el templo. Algunas personas dicen que un cerdo o lo que sea y lo va a sacrificar en el templo. Y dicen que ahí, desde ese momento, y Jesús también lo indica,
empieza la gran tribulación. Y la gran tribulación dura 3 años y medio, 1260 días o 42 meses. Siempre se habla de que el tiempo de tribulación general dura 7 años, como lo muestro ahí, que están divididos en la y en la gran tribulación. Y como les dije, hay muchos más acontecimientos sobre cada una, pero digamos que en términos generales, así se organizan y la idea es que lo tengamos un poquito claro mentalmente para cuando se continúe con este tema a profundidad, que podamos entender, que podamos tener como una introducción al tema a través de esta línea. Listo. Ahorita estamos en los 7 símbolos principales de Apocalipsis. Estos símbolos, ¿por qué los escribo? Muchas veces nosotros estamos leyendo y no entendemos quién es el dragón y cómo así que la primera bestia y que eso de 10 cuernos, o sea, esa parte es totalmente simbólica y uno no sabe cómo interpretarla. Entonces, cuando uno tiene, digamos, este diccionario, es mucho más fácil, pues, saber cómo interpretarla y verla, aunque sea simbólica, cómo va a ser más literal. Entonces, el dragón del que habla Apocalipsis simboliza a Satanás. La primera bestia simboliza al anticristo. Y lo que hace la primera bestia y lo que nosotros leemos es lo que va a hacer el anticristo. La otra bestia simboliza al falso profeta. Esto es una cosa que es increíble, pero Satanás ha intentado copiarle a Dios en todo sentido. Y de alguna manera es como la Trinidad satánica manifiesta en 3 bestias, o en un dragón, una bestia y otra bestia. Satanás como el padre, el anticristo, pues lo opuesto a Cristo, y el falso profeta como el Espíritu Santo opuesto. Entonces, así pues para que lo entiendan un poquito mejor, la gran ramera o la gran Babilonia, lo describen de varias formas, es un falso y demoníaco sistema religioso y económico global. O sea, va a ser algo que no necesariamente inicia con la tribulación, sino que va a ser un sistema que domina todas las cosas y gracias a ese sistema, los que se pongan, como dice Apocalipsis, la marca de la bestia, por el control que tiene ese sistema en todos los aspectos, los que no se la pongan no van a poder comprar, ni vender, ni muchas cosas. Entonces, ese sistema que crea el enemigo para darse poder y para controlar el mundo. Las 7 cabezas, 7 imperios que han perseguido a Israel históricamente, les puedo dar los nombres de los imperios, solo que no me cabían en la presentación. Los 10 cuernos son una confederación de 10 naciones que se servirán al anticristo. La unión de 10 naciones que él va, y de los cuales habla Daniel también, los que él va a gobernar y como que le van a dar el poder al anticristo. Y la mujer y su hijo varón, la mujer representa al remanente de Israel y su hijo varón representa a Jesús. Y esta imagen es como una imagen histórica de lo que ha pasado con Israel, Jesús como ese bebé que Israel pues dio a luz, y cómo el enemigo a través de la historia ha querido venir a acabar con ese bebé, pero específicamente en la gran tribulación, que son 1260 días, Dios promete guardar en un lugar secreto, no sé, no sabemos cómo es, a Israel. Y ya llegamos a la conclusión, ahorita pues miramos la de las preguntas. Quiero que sepan que la clase que fue súper teórica y por eso hice este PowerPoint. La idea es que esta clase, más que aprender algo profundo, es que cada uno pueda, basado en esta presentación, como volver a leer y entender un poquito más. O sea, lo que nosotros buscamos no es decirles qué va a pasar y cómo va a pasar, sino que en nuestros corazones y en el espíritu podamos estar preparados en conocimiento, pero también en la revelación del espíritu para leer este libro y para poder interpretarlo. Entonces, para concluir, no sé qué mensajes están enviando, no los estoy viendo todavía. Daniel es el que lo está viendo. Los miramos. El libro de Apocalipsis permite al creyente tener varios beneficios por su lectura y estudio.
Número 1, completa la historia bíblica. Miremos el cuadrito que está ahí. En Génesis, Dios dice que crea el sol. En Apocalipsis, el Apocalipsis termina diciendo que no se necesita sol porque Dios estará con nosotros y Él va a brillar. Génesis empieza con que Satanás sale victorioso y recibe toda autoridad. Y Apocalipsis termina con que se derrota para siempre a Satanás. O sea, de verdad es un libro de esperanza porque nos cierra la historia y no estamos como ahora que como que no sabemos qué va a pasar, sino que Apocalipsis nos muestra el plan de Dios, la estrategia de Dios para vencer a Satanás, su reino, la maldad, el pecado. En Génesis, la Biblia nos muestra cómo el pecado entra al mundo. En Apocalipsis, la Biblia nos muestra cómo el pecado es expulsado. En Génesis, las personas se esconden de Dios. Adán y Eva se escondieron de Dios. En Apocalipsis, Dios invita a sus hijos a vivir con Él para siempre. En Génesis se derraman lágrimas y sufrimiento. Y hay mucha injusticia. En Apocalipsis es donde se manifiesta la verdadera justicia. Y dice que no va a haber llanto, no va a haber más dolor, no va a haber lágrimas. Dice que Dios secará toda lágrima de nuestros ojos. Génesis se pierde el paraíso y en Apocalipsis se restaura y se recupera el paraíso, como algunas cosas, porque hay más. O sea que la historia de la Biblia la completamos. Número 2, tenemos esperanza cuando conocemos el fin, aunque el proceso no sea fácil. Eso es importante. O sea, cuando sabemos que Dios va a hacer justicia, así no la veamos ya, tenemos la convicción de quién es nuestro Dios y que Él realmente va a hacer. Número 3, recibimos la imagen y revelación completa de Jesús. Jesús no se quedó en un pesebre, Jesús no se quedó en una cruz, Jesús no se quedó en el cielo como haciendo nada, sino que Jesús está en el cielo, sí, está siendo exaltado. Hay una revelación súper profunda en Apocalipsis de Él y nos muestra que Él no se olvidó de nosotros. O sea, que Él está esperando, dice en otras partes de la Biblia, que Él está siendo retenido en el cielo hasta que se cumpla lo que Dios dijo que se tiene que cumplir para que Él vuelva. O sea que tenemos un enamorado en el cielo que está esperando el día de su boda y que va a hacer lo que sea por acabar con todo lo que impide su matrimonio. Número 4, podemos interpretar la historia. Apocalipsis 16:15 dice, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener desnudos y avergonzados. Jesús dice que viene como un ladrón, pero después dice, benditos son los que lo esperan. O sea, Él está hablando de que de verdad la iglesia, aunque no sepa el momento en el que va a venir, sí puede estar preparada y puede tener su ropa lista y puede estar esperándolo como las vírgenes con su aceite lleno para recibir al rey. O sea que nos permite dar un entendimiento completo de cuál es nuestro lugar en la historia, qué debemos empezar a hacer desde ya, y es tener el depósito del Espíritu Santo lleno y estar preparados en muchos sentidos. Número 5, es un antídoto contra la tibieza. Nos enseña, de verdad, cuando uno lee Apocalipsis, uno se da cuenta que Dios es serio contra el pecado, Dios es serio contra la maldad y un día va a haber una justicia completa contra todo eso. Y nos damos cuenta de que Jesús, desde las cartas a las 7 iglesias, Jesús está muy serio con la tibieza, con aceptar cosas que Él dice que no aceptemos. Entonces es un libro que nos demuestra al Dios de amor que tenemos, pero también al Dios que va a hacer justicia y que odia el pecado. Sexto, es un motivo para evangelizar. Nos damos cuenta de que hay muchísima esperanza. Séptimo, es un incentivo para la santidad y la vida llena del Espíritu Santo, como les dije anteriormente. Y octavo, nos prepara para la persecución. Y la persecución no tiene que ser solamente cuando estemos viviendo la tribulación, si es que la vamos a vivir, sino la persecución desde ya, que a veces aceptamos muchas cosas simplemente por no decir que no, o por no hacernos diferentes. Pero Apocalipsis nos da las herramientas, no solo en el espíritu, sino como las podemos leer, en las que Dios está preparando a su novia para vencer en medio de las cosas que le toque pasar. Apocalipsis 13:10.
con este terminamos. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Quiero explicar una cosa en este versículo. Los juicios, los 21 juicios que Dios habla en la Biblia no son para su pueblo, pero la persecución que también habla Apocalipsis, o sea, sí va a haber persecución en ese tiempo. Entonces, aunque no recibamos los juicios, tenemos que estar preparados para mantenernos firmes en medio de lo que venga. Entonces, ya leo los... No hay casi preguntas. ¿No hay preguntas? Solo una. Perdón, no había visto lo de tu diapositiva, Enrico, que la devolviera, o sea, no he visto nada. Abre el tiempo. Pues si alguno tiene una pregunta, me pregunto si estamos viendo los capítulos 10 y 11. Hay una pregunta más abajo en Juan José. André, ¿quiere decir que igual todos vamos a pasar por esos eventos? Solo que vamos a salir salvos porque somos el pueblo de Dios, contrario a lo que pasará a los del anticristo. Juanjo, no sabemos si nosotros directamente vamos a pasar por esos eventos, o sea, no sabemos cuándo van a empezar, pero exactamente lo que estás diciendo sí es verdad. O sea, los que pasen por ese tiempo sí van a salir salvos porque son el pueblo de Dios. Salvos en vida Así toca morir. o salvos y una esperanza segura. Digo que Apocalipsis nos prepara para la persecución porque nos da una esperanza después de haber sido perseguidos si es que nos toca. ¿Quiénes serán los 100? Los 144,000, eso es un debate y hay muchas posturas con respecto a eso. Entonces, preferiría que lo dejáramos para otro día, como para profundizar un poquito más. Y Manuel, tu pregunta de cuándo va a ser arrebatada la iglesia, eso se va a profundizar en otra clase. Vamos a hablar de las posturas que hay frente a eso. No voy a decir hoy lo que yo creo, pero vamos a hablar hay como 4 posturas frente al arrebatamiento y la idea es que cada uno las conozca y cada uno, pues leyendo la Biblia pueda profundizar y sacar, digamos, su propia conclusión. Pero entonces eso se va a hacer en una próxima clase, entonces no vamos a hablar de eso todavía. Igual, pues si la persecución es un sistema para purificar, pues bueno, tenemos que estar preparados. No. Y yo pienso, lo único que voy a decir con respecto a eso es que yo pienso que deberíamos vivir como si fuéramos a pasar, como si el arrebatamiento fuera al final para tener nuestro corazón preparado. Porque si es al principio, pues, o sea, perfecto. Pero si es después de pasar varias cosas, nuestro corazón tiene que estar preparado para vivirlas. Sergio. 7 imperios. ¿Cuáles son? Sí, yo te lo envío, desde el libro arriba. Sí les envío los imperios. Esperen un momentico a ver si los tengo aquí. Dani, ¿qué está hablando? 7 imperios. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y el Imperio Romano. Esos son los 7 imperios. Les puedo mandar una foto pues porque yo sé que no los van a haber copiado tan rápido. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Sí, perfecto. Gracias, Ani. Como les digo, todos estamos aprendiendo, vamos a profundizar en muchos más temas, pero la idea es que tengamos, yo de verdad creo que Dios está llamando a la iglesia a que profundice personalmente. O sea, que profundice en su revelación y no en las cosas que le han enseñado solamente. Se las voy a dictar. Esperen un momento. Listo. Babilonia, Persia, Grecia, Roma.
dilo igual para que quede en la grabación. Ya lo di. Ya, estos son los... ¿Qué me está diciendo ahí? Una de las cosas importantes que tenemos que saber en este tiempo es que la preparación inicia desde ya. O sea, no es que como son eventos futuros, lo dejamos para un poquito más adelante. ¿Por qué? El obrar del enemigo es de dos partes. La primera, él impone las cosas por temor o imita la paz y los milagros del Señor. Entonces, si nuestra preparación en conocer el carácter de lo que es Dios, nuestra preparación está en vivir como si fuéramos a vivir esos tiempos de persecución, lo que tenemos que empezar a hacer es lo que le empieza a decir a las 7 iglesias: empiecen a purificarse, empiecen a trabajar en su interior para los eventos que van a venir como si van a vivir esa persecución. Entonces, es importante entenderlo porque de igual manera sucedan, el enemigo va a utilizar o el temor o la imitación para intentar engañar a los que creemos en Dios. Él va a venir con milagros, él va a venir con sanidades, él va a venir con muchas cosas que se explican también en Apocalipsis. Entonces, solamente pasando tiempo y llenando como las vírgenes, llenando todas las lámparas con el aceite encendido, es lo que nos va a permitir prepararnos, purificarnos, entrar en santidad, para que lo que venga no mueva el fundamento que tiene que ser Cristo en todo momento. Bueno, ya terminamos hoy, ya sigue el grupo de mujeres y de hombres. Muchas gracias a todos. Por favor, los que quieran la presentación, envíen su correo al chat de Amor y Vida para poder enviarlo. Lo que dice Enrico, lo voy a decir a Leo y a los que están encargados de este curso de formación. A ver si podemos hacer una sesión de preguntas después de pronto de que se hayan tocado varios temas como donde la gente ya pueda estar un poquito más ubicada. Muchas gracias. Dios los bendiga. Ahí. Si pueden, escríbanme por favor a mi celular con sus correos. No. Para poder enviar todo lo... No, es que si escriben al chat, pues van a llenar el chat de Amor y Vida. Escríbanme a mi chat personal con su correo y yo les envío la presentación. Sí, es complicado porque no todos tienen tu celular.